¿Qué demonios? ¿Quién se cree esta mujer para sentarse a la misma mesa? La voz, tan estridente como el chirrido de un clavo sobre una pizarra, rasgó el aire del comedor. La charla animada de la cena se detuvo en seco. El tintineo de los cubiertos contra los platos metálicos, el murmullo de los oficiales reunidos en pequeños grupos, incluso el cucharón del ranchero que servía el caldo en la cocina, todo cesó al unísono. Afuera de las ventanas del comedor de oficiales, en el cuartel general de la 7ª Brigada de Infantería en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, un viento helado que rondaba los 20 grados bajo cero aullaba con furia. El vaho había cubierto los cristales con una capa blanca y opaca, y por las rendijas de las puertas se colaba un frío que calaba hasta los huesos. Sin embargo, la atmósfera gélida que ahora dominaba el interior no se debía al clima. En la esquina más alejada de una mesa para 6 personas, se sentaba una mujer vestida con un uniforme de campaña viejo y desgastado. Su cabello estaba recogido sin esmero con una simple liga y sus hombros carecían de las insignias de rango que todos los demás portaban. No reaccionó al insulto que acababa de recibir. Simplemente, levantó una cucharada de la humeante sopa de lentejas y se la llevó a la boca. «Oye, ¿acaso no me escuchas? ¿Estás sorda?» ¡Pum! Una pesada bota militar pateó con violencia la pata de la mesa. El impacto hizo que el plato de sopa se tambaleara, y el caldo caliente salpicó la manga del uniforme de la mujer. Solo entonces, ella bajó la cuchara. Lenta, muy lentamente. Sacó un pañuelo del bolsillo y, con indiferencia, limpió la mancha de su manga, como si espantara a una mosca molesta. En sus movimientos no había ni ira ni desconcierto. Esa calma excesiva, casi antinatural, generaba una extraña inquietud, pero para el hombre que estaba de pie frente a ella, solo fue una muestra más de desprecio. En la placa de identificación del hombre se leía claramente el nombre, Ricardo Montes. Sobre el impecable uniforme, las insignias de mayor brillaban con arrogancia bajo la luz fluorescente. Era el jefe de logística de la brigada, un egresado del heroico colegio militar con una conciencia de élite que le llegaba hasta la médula de los huesos, conocido en toda la base por su actitud déspota e insufrible. Ricardo Montes ladeó la cabeza, mirando a la mujer con desdén. Detrás de él, los oficiales subalternos de su sección de logística se movían incómodos. Aunque les molestaba el arrebato de su superior, ninguno se atrevía a intervenir, limitándose a desviar la mirada. «No sé de qué basurero saliste, pero ¿no te enseñaron que este es el comedor de oficiales? El lugar donde come la tropa, los suboficiales y el personal de intendencia está en aquella esquina». El grito de Montes resonó en el techo del comedor. La saliva volaba de su boca, las venas de su cuello se marcaban. Pertenecía a esa clase de hombres que creen que el volumen de su voz es directamente proporcional a su autoridad. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran profundos y oscuros, más fríos que el cielo nocturno de la sierra y tan serenos como un abismo. Al encontrarse con esa mirada, por un instante, Montes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue un instinto primario, el miedo ancestral que siente un herbívoro al toparse con un depredador en la espesura del bosque. Pero rápidamente desechó esa sensación, etiquetándola como una simple molestia. No podía admitir, ni siquiera ante sí mismo, que se había sentido intimidado por una mujer sin insignias. Dicen que hasta a los perros se les respeta la hora de comer. Parece que en la 7ª Brigada enseñan modales peores que los de una jauría. Las palabras de la mujer fueron pronunciadas en voz baja, pero con una claridad impecable. No era un murmullo. Era una dicción precisa y un tono firme, el lenguaje de un comandante forjado en miles de informes de misión y órdenes de operaciones. Pero el contenido fue el problema. En el comedor, que hasta entonces había estado en silencio, se escucharon jadeos ahogados por todas partes. ¿Está loca? ¿Acaso quiere que la arresten? Los ojos de los oficiales circundantes se tiñeron de asombro. El rostro de Ricardo Montes se puso rojo como un tomate maduro. Sus venas parecían a punto de estallar. ¿Qué acabas de decir, maldita? Oye, tú, ¿de qué unidad eres? ¿Quién es tu comandante directo? Que venga el sargento de armas ahora mismo. Montes estaba fuera de sí.
Levantó una mano, a punto de agarrar a la mujer por el cuello. Pero ella ni siquiera parpadeó, limitándose a observar su mano. Elena Vargas. ¿Quién era ella? Del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la unidad de élite. Incluso allí, su nombre era una leyenda. Una veterana de innumerables operaciones antiterroristas y misiones clasificadas, un arma humana que lo había visto todo. Era la mujer que mantenía su ritmo cardíaco estable incluso con el cañón de un AK-47 apuntando a su cabeza. El grito de un mayor con sobrepeso no iba a ser una amenaza para ella. Había llegado a la base un día antes de su ceremonia de toma de posesión como nueva comandante de la brigada. En lugar de usar el vehículo oficial, había conducido su propio coche, de incógnito. Quería oler el verdadero ambiente de su nuevo mando, no el que describían las cifras en los informes. Y su olfato no le había fallado. Esta unidad apestaba a podrido. El hedor rancio de una autoridad corrompida, que usaba el rango como un arma para aplastar a los más débiles. Elena Vargas contuvo una mueca de disgusto. Así que esta es la clase de oficial que prolifera aquí. Con razón el frente podría colapsar sin que nadie se diera cuenta. Ignorante de sus pensamientos, Montes, incapaz de contener su furia, señaló con la barbilla una jarra de agua sobre la mesa. El hecho de que hubiera demasiados testigos le impidió recurrir a la violencia directa. Era el último hilo de razón que le quedaba. En su lugar, eligió un método más rastrero. Ah, claro. Por la forma en que no entiendes nada, debe ser una sargento recién salida de la escuela o alguna empleada civil que entró por palancas. Pero si quieres comer del rancho militar, tienes que seguir las reglas militares. Montes esbozó una sonrisa maliciosa. Oye, tú, señora. Tengo la garganta seca y la comida no me pasa. Tráeme un poco de agua. Bien fría, con mucho hielo. Se escucharon risitas ahogadas a su alrededor. Eran las risas serviles de quienes buscaban congraciarse con él. Mi mayor, yo se la traigo. Un teniente a su lado intentó adelantarse, pero Montes lo detuvo con un gesto de la mano. No, deja. Quiero que esta señora aprenda cuál es su lugar. Hay que enseñarle qué tipo de unidad es la 7ª Brigada y ante quién no se debe levantar la cabeza con tanta arrogancia. Montes se cruzó de brazos, triunfante. Elena Vargas dejó su cuchara sobre el plato. Un tintineo metálico y claro resonó en el silencio. Lentamente, se puso de pie. El sonido de la silla al arrastrarse por el suelo fue pesado y deliberado. No era una mujer especialmente alta, pero la energía que emanaba al levantarse fue suficiente para intimidar a Montes. Parecía que iba a tomar la jarra, pero en lugar de eso, volvió a sentarse. Abrió la tapa de la jarra y se sirvió agua en su propio vaso. El sonido del agua llenando el vaso fue lo único que rompió el silencio del comedor. Bebió un largo trago, con evidente satisfacción. El rostro de Ricardo Montes se descompuso en una mueca de incredulidad. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Me estás ignorando? El que tiene sed, va al pozo por agua. ¿No tienes manos o qué? Sírvetela tú mismo. La respuesta de Elena sumió al comedor en una atmósfera al borde del caos. Montes finalmente perdió el último resquicio de control. ¿Estás completamente loca? Hoy te vas a arrepentir. Llamen a la policía militar. Sáquenla de aquí y enciérrenla en el calabozo. Montes gritaba a pleno pulmón mientras agarraba bruscamente el hombro de Elena. En ese preciso instante. ¡Crack! La pesada puerta metálica del comedor se abrió con una fuerza que pareció que iba a arrancarla de sus bisagras. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. De pie, en el umbral, exhalando nubes de vaho blanco, se encontraba un hombre. Su uniforme de campaña estaba cubierto de sudor y barro, y en sus hombros lucía las insignias de coronel. Era Alejandro Jiménez, comandante del 3er Regimiento de Infantería. Acababa de regresar de supervisar un ejercicio táctico nocturno. Con el casco bajo el brazo, entró en el comedor, su mirada era afilada como la de un halcón. Inmediatamente, percibió la tensión anómala en el ambiente.
Los oficiales estaban de pie, sin comer, y el jefe de logística, Ricardo Montes, estaba montando una escena, gritándole a alguien en una mesa de la esquina. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto en el comedor? La voz autoritaria de Jiménez hizo que Montes se sobresaltara y se diera la vuelta. Pero su expresión cambió rápidamente a una de falsa indignación. Ah, mi coronel, qué bueno que llega. Hay una loca, una civil, que se metió al comedor de oficiales y está armando un escándalo. Intenté ponerla en su lugar, pero parece que no respeta a nadie y hasta se atrevió a insultar a un superior. Montes señaló a Elena con el dedo, todavía resoplando de ira. Alejandro Jiménez frunció el ceño y dirigió su mirada hacia donde señalaba Montes. Vio la espalda de una mujer sentada en la esquina. Uniforme desgastado, cabello recogido. Jiménez caminó con paso decidido hacia ella. Disculpe, ¿quién es usted? ¿No sabe que esta es un área de acceso restringido para...? Jiménez se detuvo en seco. Su boca se abrió lentamente. La mujer había girado la cabeza para mirarlo. Bajo la luz fluorescente del comedor, su rostro quedó al descubierto. Jiménez sintió que se le cortaba la respiración. La había visto una vez, de lejos, durante un ejercicio conjunto con el Cuerpo de Fuerzas Especiales, cuando él era oficial de operaciones. Pero incluso si no la hubiera visto, era imposible no saber quién era. Dentro del ejército, su nombre era una mezcla de leyenda y terror. La Dama de Hierro, sin piedad ni sentimentalismos. La comandante con un historial de 0 misiones fallidas. Y la fotografía de identificación en la orden oficial que había llegado hacía unos días, anunciando a la nueva comandante de la brigada. Las pupilas de Alejandro Jiménez temblaron como si un terremoto la sacudiera. El casco que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. El sonido del casco rodando por el piso pareció anormalmente fuerte. Los labios de Jiménez temblaban. Su rostro se había quedado sin color. Instintivamente, se cuadró con una rigidez absoluta, como si su columna vertebral fuera a partirse. A sus órdenes. Un saludo atronador, tan fuerte que pareció hacer temblar el edificio entero, estalló en el comedor. Ricardo Montes miraba a Jiménez con cara de estúpido. ¿Qué le pasa al coronel? ¿Se volvió loco? Mi general. ¿Qué hace usted aquí? No teníamos aviso de su visita. Soy el coronel Alejandro Jiménez, comandante del 3er Regimiento de Infantería. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por no haberla reconocido antes. La voz de Jiménez era potente, pero el final de la frase se quebró ligeramente. Era el sonido inconfundible del miedo. Silencio. Un silencio absoluto. Parecía que hasta el extractor de aire de la cocina se había detenido. El cerebro de Ricardo Montes entró en un bucle, incapaz de procesar la situación. ¿General? ¿Quién? ¿Esa señora? ¿Esa mujer con aspecto desaliñado? Elena Vargas se levantó lentamente. Asintió con la cabeza hacia Jiménez, que seguía en posición de firmes, temblando. Descanse, coronel. Veo que todavía hay energía en la 7ª brigada. Gracias, mi general. Solo entonces Jiménez bajó la mano y se quedó en posición de descanso, con gotas de sudor frío perlando su frente. Elena se giró lentamente para encarar a Ricardo Montes, que ahora estaba petrificado como una estatua de sal. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas y su boca permanecía abierta. Su mirada viajó del rostro de Elena al espacio vacío donde deberían estar las insignias en su hombro, y de vuelta a sus ojos fríos. La realidad lo golpeó como una ola gigantesca. ¿A quién acababa de llamar señora? ¿A quién le había ordenado que le trajera agua? ¿A quién estuvo a punto de agarrar por el cuello? Usted, dijo Elena. Las rodillas de Ricardo Montes flaquearon. Se apoyó en una silla para no caerse. Mi general, su voz era un susurro apenas audible. Su lengua estaba tan agarrotada que no podía articular correctamente. ¿Es costumbre en su unidad que el jefe de logística le ordene a una desconocida que le sirva agua?
Y de una forma tan arrogante, por cierto. Elena dio un paso hacia él. Montes, por instinto, retrocedió. Responda. Una orden corta y tajante. Montes estuvo a punto de desplomarse. Fue un milagro que no se orinara encima. Fue un error, le pido perdón, mi general no sabía, pensé que era una sargento. ¿Una sargento? La ceja de Elena se arqueó. Su voz se afiló como un cuchillo. Así que si hubiera sido una sargento, ¿habría estado bien tratarla así? No es eso. Eso es lo que enseñan en el heroico colegio militar. ¿Que un rango inferior equivale a una dignidad inferior? ¿No ha pensado que esa mentalidad de señorito podrido es lo que está manchando el honor de mi brigada? Ricardo Montes no pudo decir nada. Se quedó con la cabeza gacha, temblando incontrolablemente. Los oficiales de alrededor ni siquiera se atrevían a respirar mientras observaban la escena. Ninguno intentó defender a Montes. Al contrario, estaban más preocupados por evitar que el fuego los alcanzara a ellos. Elena chasqueó la lengua, con un gesto de hastío. Se sacudió de nuevo la manga húmeda y dijo: Me dijeron que la ceremonia de toma de posesión es mañana. Vaya bienvenida tan memorable. No la olvidaré. Sus palabras fueron una sentencia de muerte. El mundo de Ricardo Montes se volvió oscuro. Elena recogió su plato. Alejandro Jiménez se apresuró a intentar tomarlo, pero ella lo detuvo con un gesto. Yo me encargo de lo mío, coronel. Y usted, vaya a cenar. No deje que esto le quite el apetito. Elena vació los restos de su comida en el contenedor, apiló su plato y se lavó las manos en el fregadero. Todo el proceso fue tan natural que costaba creer que se trataba de una general de brigada. Justo antes de salir por la puerta del comedor, se detuvo una vez más. Girando solo la cabeza, barrió con la mirada el interior congelado del comedor. Nos vemos mañana a las 9 en el patio de honor. Será un día interesante. ¡Pum! La puerta se cerró tras ella. Pero el terror y la tensión que dejó atrás no se disiparon. La calma antes de la tormenta no, la tormenta ya había comenzado. El aullido del viento nocturno de la sierra sonaba ahora como el lamento de una bestia. Ricardo Montes se quedó sentado en el suelo, con la mirada perdida en la puerta cerrada. En su mente, escuchaba el eco del fin de su carrera militar. A la mañana siguiente, el amanecer en la Sierra Tarahumara de Chihuahua era oscuro incluso después de que saliera el sol. Una densa niebla cubría el patio de honor del cuartel de la 7ª Brigada, y a través de ella, un viento cortante soplaba con fuerza. 25 grados bajo cero. Un frío tan intenso que parecía que la piel se pegaría al metal al tocarlo, pero las tropas formadas en el patio no se movían ni un ápice. La banda de guerra, posicionada a ambos lados del podio, comenzó a tocar. La música solemne resonó, haciendo eco en las laderas de las montañas. Sin embargo, incluso esa música parecía tan pesada como una marcha fúnebre, probablemente porque el ánimo de los comandantes formados frente al podio era un infierno. Especialmente el del mayor Ricardo Montes, el jefe de logística. No estaba en sus cabales. Se encontraba en medio de la formación, pero le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. No había dormido en toda la noche. Al cerrar los ojos, escuchaba como una alucinación las palabras malditas que había pronunciado en el comedor. Al abrirlos, veía flotando en el aire la mirada fría de Elena Vargas, observándolo como a un insecto. Por favor, que lo deje pasar. Una general no va a rebajarse a arruinar la carrera de un simple mayor, ¿verdad? Tiene una imagen que mantener. Montes rezaba en su interior una y otra vez. El sudor frío empapaba su uniforme por dentro, y al enfriarse, un escalofrío espantoso recorría todo su cuerpo. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces. Dará inicio la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera de la comandante de la 7ª Brigada de Infantería. Brigada firmes. El sonido de cientos de botas golpeando el suelo al unísono retumbó en el patio. En medio de ese ruido marcial, un sedán negro entró en la explanada.
La puerta del coche se abrió y una mujer descendió. La mujer desaliñada con el uniforme de campaña de ayer ya no estaba allí. En su lugar, había un uniforme de gala impecablemente planchado, una presentación pulcra sin una mota de polvo. Y sobre cada hombro, brillando bajo el sol de la mañana, 2 estrellas de plata. Era la general de brigada Elena Vargas. Cada uno de sus pasos hacia el podio estaba cargado de una pesada autoridad. Su expresión era dura como la piedra, y su mirada recorría las tropas formadas sin un atisbo de vacilación. La presencia que emanaba no era algo que se obtuviera simplemente por el rango. Era el aura de alguien que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte, forjada en los campos de batalla de las fuerzas especiales. Era la letalidad de quien ha sobrevivido. Elena Vargas se detuvo en el centro del podio. Su mirada, como un rayo láser, se fijó en la sección donde estaban formados los oficiales. Montes instintivamente bajó la cabeza. Si nuestras miradas se cruzan, estoy muerto. Su instinto gritaba. ¡Saludar ya! Un estruendoso saludo sacudió el patio de honor. Elena levantó lentamente la mano para devolver el saludo. La punta de sus dedos era afilada como la hoja de un cuchillo. Terminado el saludo, era el turno del discurso de toma de posesión. Normalmente, seguiría una larga y tediosa perorata, pero Elena tomó el discurso preparado que le esperaba en el atril y, sin mirarlo, lo volteó sobre la madera. Un golpe sordo resonó en los altavoces. El patio quedó en silencio. Solo se oía el silbido del viento. Buenos días, soldados de la 7ª Brigada. Su voz era grave, pero nítida. No he venido aquí a decirles palabras bonitas. Ayer, al llegar a esta unidad, lo primero que hice fue visitar el comedor. Y allí, fui testigo de una escena muy interesante. El corazón de Ricardo Montes dio un vuelco. Se le cortó la respiración. Los otros oficiales a su lado lo miraron de reojo. El rumor se había extendido como la pólvora durante la noche. Existe un dicho, el rango es poder. Pero en mi brigada, quien actúa como un matón no es un soldado, es un delincuente. Las insignias no se las dieron para que abusen de su poder. Se las prestó la nación para que asuman una responsabilidad equivalente a su peso. La voz de Elena subía de tono. Cuando estaba en las fuerzas especiales, jamás compartí ni una comida con un compañero en quien no pudiera confiar para cubrirme la espalda. Ni hablar de una operación. Un comandante que trata a sus subordinados como sirvientes. Un oficial que da por sentado el esfuerzo de sus soldados. Para mí, son tan visibles como un tumor. Su mirada se clavó exactamente en la dirección donde se encontraba Montes. A pesar de la distancia, él sintió un terror como si la mira telescópica de un rifle de francotirador estuviera apuntando directamente a su entrecejo. De ahora en adelante, en mi brigada no toleraré la autoridad sin competencia. Aquellos que se esconden detrás de sus suboficiales y soldados para simplemente estampar un sello en un papel, más les vale estar preparados. Eso es todo. Fue un discurso corto e intenso. Los ojos de los soldados de tropa brillaban. Era decididamente diferente de los anteriores comandantes, obsesionados con la apariencia y el protocolo. Una sensación de alivio y catarsis se extendió entre ellos. Sin embargo, el ambiente entre los oficiales era el de un funeral. Especialmente los rostros de los oficiales del Estado Mayor, que se habían vuelto cenicientos. El ultimátum de Elena no parecía que fuera a quedarse solo en palabras. Ella era una comandante de acción. En el pasillo, de camino al despacho de la comandancia, el coronel Alejandro Jiménez seguía a Elena, tragando saliva. Su paso era rápido, y la energía que emanaba de su espalda era feroz. Cuando los soldados que pasaban se pegaban a la pared para saludar, Elena les devolvía el saludo mirándolos a los ojos uno por uno. Pero a los oficiales, ni siquiera les dedicaba una mirada. La puerta del despacho de la comandancia se abrió. Una oficina con sofás de cuero y muebles elegantes. Elena se quitó la gorra, la dejó sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Afuera, todavía se veían las tropas que no se habían disuelto. Coronel Jiménez.
A sus órdenes, mi general. ¿Cómo está su regimiento? ¿Hay más tipos con la mentalidad podrida de ese jefe de logística? Jiménez sintió un sudor frío correr por su espalda. Tenemos muchas deficiencias, mi general, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para corregirlas. ¿El mejor esfuerzo? Espero que ese mejor esfuerzo quede demostrado en la Junta de Estado Mayor de hoy. Elena se giró para mirarlo. Convoque una Junta de Estado Mayor en la sala de operaciones en 10 minutos. Que asistan todos. Y que cada jefe de sección traiga el informe original del mes pasado de operaciones, logística e inteligencia. No el archivo digital. Quiero el original, el que tiene la firma manuscrita de los responsables que lo elaboraron. Entendido, mi general. Después de que Jiménez saliera, Elena miró el organigrama sobre su escritorio. En la cima estaba su foto, y debajo, las fotos de los jefes de sección se extendían como las ramas de un árbol. Tomó un bolígrafo rojo y dibujó un círculo alrededor de la foto del jefe de logística, Ricardo Montes. Veamos qué tan fuerte es el grito cuando se corta la carne podrida. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. 10 de la mañana. Sala de juntas del cuartel general. El aire era tan pesado que resultaba sofocante. La calefacción estaba encendida, pero la sala se sentía más fría que la estepa siberiana. La única persona que parecía relajada era Elena Vargas, sentada en la cabecera. Frente a ella, se apilaban montañas de gruesos expedientes traídos por cada jefe de sección. El jefe de Estado Mayor, el de operaciones, el de inteligencia, el de personal y, por supuesto, el de logística, Ricardo Montes. Todos los oficiales de alto rango, condecorados y de renombre, estaban sentados con la cabeza gacha, como si fueran reos. SSSSHHH, SSSSHHH. El único sonido que llenaba la sala era el de Elena pasando las páginas de los documentos. Cada vez que lo hacía, los hombros de los oficiales se encogían. Interesante, dijo Elena, rompiendo el silencio. Dejó caer sobre la mesa el expediente que estaba leyendo. Era el plan de entrenamiento táctico para el invierno, presentado por el jefe de operaciones. Jefe de operaciones. Presente. Teniente Coronel Ibarra. El oficial se levantó de un salto. ¿Este plan, lo escribió usted personalmente? Sí, mi general. Yo lo revisé y lo redacté. Los ojos de Elena se entrecerraron. Bien. Entonces, explíqueme la ruta de despliegue de la Fuerza de Respuesta Rápida en la página 32. ¿Por qué eligió la carretera federal 16 en lugar de la estatal 24? Que yo sepa, la 24 está cerrada desde la nevada de la semana pasada. Los ojos del jefe de operaciones vacilaron. Se quedó mudo. La verdad era que el plan lo había redactado el sargento primero de su sección. Él solo había cambiado la portada del archivo que le enviaron e impreso, sin leer los detalles. Parece que no se tomó en cuenta la situación meteorológica, mi general. Lo corregiré de inmediato. Siéntese. La voz de Elena estaba cargada de desprecio. El jefe de operaciones se sentó, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Pero esto era solo el principio. La mirada de Elena se dirigió ahora hacia Ricardo Montes. Él sintió que se le paraba el corazón. Jefe de logística. Presente. Mayor Ricardo Montes. Montes saltó de su silla como un resorte. Se le quebró la voz. Este es el registro de recepción y distribución de uniformes y combustible que usted presentó. Elena levantó el expediente y lo sacudió. Página 78, tercera línea. Inventario de combustible. Recitó la página y el contenido sin siquiera mirarlo. Las cifras son idénticas a las del año pasado, sin cambiar ni una coma. Coinciden perfectamente hasta el segundo decimal. ¿Es esto estadísticamente posible? Montes se mordió el labio. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Recordó haberle dicho a su sargento de abastecimiento: oye, usa el del año pasado como referencia y hazlo rápido.
No tengo excusa, mi general. Seguramente el encargado cometió un error y sobrescribió el archivo del año pasado. ¡Pum! Elena golpeó la mesa con el puño. La pesada mesa de madera maciza crujió como si fuera a partirse. El agua de un vaso se derramó. Todos los oficiales se estremecieron de miedo. El encargado. El encargado. El encargado. Elena se levantó. Su grito resonó en la sala. ¿Es esa la única excusa que sale de sus bocas? ¿Para qué está un jefe de sección entonces? ¿Para ser una máquina de sellar documentos? No revisan lo que sus subordinados preparan, no verifican nada en el terreno, solo se preocupan por informar a sus superiores. ¿Y todavía se atreven a llamarse comandantes? ¿Se atreven a llamarse oficiales? Su ira no era un simple desahogo. Era una reprimenda contra la incompetencia que sacudía los cimientos mismos de la institución militar. Le piden al asistente que les traiga el café, el plan de entrenamiento lo hace un sargento, la red de comunicaciones la instala un suboficial de transmisiones. ¿Qué demonios saben hacer ustedes? Elena caminó lentamente por la sala. El sonido de sus botas militares parecía pisotear los corazones de los oficiales. Café, dijo de repente. Tengo sed. Jefe de logística, tráigame una taza de café. Montes no podía creer lo que oía. ¿Café, en medio de esta situación tan tensa? Sí, entendido, mi general. Le diré al asistente que... No, lo interrumpió Elena. Tráigamelo usted. Ahora mismo. Montes se quedó paralizado. Él, un mayor, sirviendo café en medio de una junta. Era impensable. Su orgullo estaba herido. Pero la mirada de Elena era la de alguien que lo ejecutaría en el acto si se negaba. Con paso vacilante, Montes se dirigió al dispensador de agua en la esquina de la sala. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre de café instantáneo. Se quemó con el agua caliente, pero no se atrevió a gritar. Revolvió el café con un ruido torpe y lo dejó frente a Elena. Ella tomó un sorbo y de inmediato lo arrojó al suelo. Un charco negro se extendió sobre la alfombra. Sabe horrible. No le puso ninguna dedicación. El rostro de Montes se contrajo. La humillación era tal que sintió ganas de llorar. Pero Elena lo ignoró como si fuera invisible y volvió a su asiento. Escuchen bien, declaró con frialdad. A partir de este momento, declaro un ejercicio de emergencia en toda la brigada. Nombre del ejercicio: evaluación de supervivencia del mando. Los oficiales se miraron unos a otros. Era un ejercicio no programado. Las condiciones son sencillas. A partir de ahora, se desactivan todos los sistemas automatizados, redes administrativas y comunicaciones digitales de la brigada. Solo se permite el uso de medios analógicos. Mapas, brújulas, radios de campaña antiguos. Hasta ahí, era algo que los oficiales podían esperar. Pero lo que dijo a continuación superó su imaginación. Y durante este ejercicio, queda prohibido cualquier tipo de apoyo por parte de suboficiales y tropa. Todos los suboficiales deben permanecer en sus alojamientos. En la sala de operaciones, en la sala de transmisiones, en el puesto de mando en todas partes, solo se desplegarán oficiales. Mi general, gritó el jefe de operaciones, casi como un alarido. Eso es imposible. Nuestro sistema actual no puede funcionar sin la pericia técnica de los suboficiales. Desde la configuración de frecuencias de radio hasta la decodificación de claves, todo lo manejan ellos. ¿Imposible? Elena sonrió con frialdad. Si estalla una guerra y el suboficial de transmisiones muere, ¿van a rendirse? Un comandante debe saber hacer lo que hace su subordinado. Esa es mi filosofía. Miró al coronel Alejandro Jiménez. Coronel, transmita la orden de inmediato. En todos los niveles, regimiento y batallón. Retiren a todo el personal de las salas de operaciones, excepto a los oficiales. A partir de ahora,
El centro de mando y control de la brigada funcionará únicamente con el esfuerzo de los oficiales. Entendido, respondió Jiménez, saliendo a la carrera. Los oficiales que quedaron en la sala tenían expresiones de absoluta desolación. Elena se levantó y sentenció: estaré esperando. Para ver cuán incompetentes han sido, o si me he equivocado de juicio. Los resultados se verán antes de que anochezca. Tan pronto como Elena salió de la sala, los oficiales soltaron un suspiro colectivo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Pero no había tiempo para suspirar. Las puertas del infierno estaban a punto de abrirse. 30 minutos después, en el centro de mando y control de la brigada, la escena era un verdadero desastre. Los soldados de operaciones que solían dibujar con destreza en los mapas habían desaparecido. Los administrativos que tecleaban sin cesar habían desaparecido. Los suboficiales que manejaban los equipos de comunicación también habían empacado y se habían ido. En la sala vacía, solo quedaban oficiales de alto y bajo rango, deambulando sin rumbo. Oye, ¿cómo se enciende esta radio? ¿Dónde está el botón de encendido? El equipo de cifrado marca un error. ¿Alguien sabe cómo se reinicia? No hay marcadores para el mapa. ¿Dónde está el sargento de abastecimiento? Ah, claro, no hay sargento. Maldita sí. Los oficiales, acostumbrados a dar órdenes con las manos en la espalda, entraban en pánico, corriendo de un lado a otro. Un pitido agudo de una máquina sonaba sin cesar, y los teléfonos sonaban sin que nadie supiera cómo contestarlos. Ricardo Montes, en una esquina, sudaba a mares mientras luchaba con una radio antigua. Tenía que establecer comunicación con un batallón subordinado, pero hacía mucho tiempo que había olvidado cómo sintonizar las frecuencias. CHHH, aquí puesto de mando, ta. ¿Por qué no se oye nada? Golpeaba la radio con frustración. Desde el otro lado del cristal de la sala de operaciones, Elena Vargas lo observaba con los brazos cruzados. Su mirada era como la del emperador Nerón viendo arder Roma, o más bien, como la de un cirujano estirpando un tumor maligno, fría e implacable. Que empiece la función. El baile de los espantapájaros, pensó. Su monólogo se perdió entre el ruido de la sala. Pero el verdadero sufrimiento apenas comenzaba. Cuando el sol se pusiera y llegara la noche, la interferencia de las comunicaciones en el terreno montañoso y el frío implacable caerían sobre ellos. Sin el sólido escudo de los suboficiales, los oficiales, desnudos y desprotegidos, se enfrentaban a una noche terrible. El sol de invierno en la Sierra Tarahumara era breve. Pasadas las 5 de la tarde, el entorno se oscureció rápidamente, y pronto una oscuridad como la tinta envolvió la base. La temperatura se desplomó drásticamente. 28 grados bajo cero. Un viento gélido que cortaba la piel golpeaba las ventanas, haciéndolas vibrar. El calor también desapareció del centro de mando y control. Normalmente, los suboficiales de mantenimiento habrían encendido la caldera de diésel con antelación y llenado de combustible los grandes calentadores, creando un ambiente cálido. Pero ahora, el lugar no era diferente a un congelador. ¡Qué frío! Oigan, enciendan el calentador, gritó el jefe de operaciones, exhalando una nube de vaho blanco. Su voz estaba cargada de irritación. Mi teniente coronel, el calentador no tiene combustible, respondió un capitán, pateando el tanque del aparato. El sonido hueco de una lata vacía resonó en el silencio. ¿Y entonces qué? ¿No pueden ir a buscar combustible? Jefe de logística. ¿Dónde está el combustible? El jefe de operaciones se dirigió bruscamente a Ricardo Montes. Él, que estaba en una esquina luchando con la radio, levantó la cabeza con cara de desesperación. ¿Y cómo voy a saber yo dónde está el combustible? Normalmente, el sargento de abastecimiento se encargaba de llenarlo. Además, el sargento de intendencia se llevó la llave del almacén de combustible cuando se fue. ¿Qué? ¿Entonces vamos a morirnos de frío aquí? Se desató una discusión a gritos. La camaradería de los oficiales, que normalmente se trataban como hermanos, se hizo pedazos ante el frío. Finalmente,
Algunos oficiales subalternos salieron y, casi rompiendo la puerta de un almacén, trajeron un tanque de combustible a rastras. Pero los problemas no terminaron ahí. Nadie sabía cómo encender la mecha de la vieja estufa de queroseno. Acostumbrados a los calentadores modernos que se encienden con solo pulsar un botón, la estufa antigua, que requería ajustar la mecha y encenderla manualmente, era para ellos una pieza de chatarra más difícil de manejar que un equipo de alta tecnología. Quítense, yo lo hago. Montes se adelantó, intentando recuperar algo de su maltrecho orgullo. Encendió un mechero y acercó la llama a la mecha. ¡Fos! La llama no prendió en la mecha, sino en el combustible derramado. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Apáguenlo! ¡Rápido! ¡Apáguenlo! El centro de mando se llenó en segundos de un humo acre y negro. Hubo un caos mientras buscaban extintores y los rociaban por todas partes, dejando los rostros de los oficiales cubiertos de hollín. Lograron apagar el fuego, pero la estufa quedó inservible. Ahora, estaban condenados a pasar la noche a merced del frío bajo cero. El hambre también hizo su aparición. Era la hora de la cena, pero el apoyo de los cocineros también había sido suspendido. En el comedor no había ni un grano de arroz. Raciones de combate, comamos raciones de combate. Alguien trajo raciones de combate tipo C que tenían almacenadas. No eran las modernas que se calientan con agua, sino las antiguas, que consistían en galletas duras y comida enlatada helada que tenían que masticar. Masticando el chocolate duro como una piedra y la carne enlatada, los oficiales guardaban silencio. Les dolía la mandíbula y se les hacía un nudo en la garganta. Montes tragó las lágrimas mientras masticaba un trozo de jamón congelado. Hasta ayer, había estado en el cálido comedor de oficiales, quejándose de la comida que le servían los soldados. No podía creer la miserable situación en la que se encontraba ahora. En ese momento, la radio sonó con un ruido ensordecedor. CHHHH aquí Tigre, responda puesto de mando. ¿Me copia? Cambio. Era una transmisión de un regimiento subordinado. El oficial de comunicaciones agarró el micrófono a toda prisa. A aquí puesto de mando, se le copia fuerte y claro. ¿Cuál es su mensaje? Santo y seña. Cambio. El rostro del oficial de comunicaciones palideció. El santo y seña. La palabra clave secreta que cambiaba cada día. Normalmente, el administrativo de la sala de operaciones la habría escrito en un lugar visible. Pero ahora, el pizarrón estaba limpio. Oigan, ¿cuál es el santo y seña de hoy? ¿Quién tiene el manual de procedimientos de comunicación? Se miraron unos a otros. Sin el encargado de seguridad que gestionaba los documentos clasificados, nadie sabía la combinación de la caja fuerte ni quién tenía la tabla de claves. CHHH puesto de mando, si no conoce el santo y seña, se le considerará enemigo. Corto comunicación. Espere, espere. Oigan, idiotas, soy el jefe de operaciones. ¿No reconocen mi voz? Gritó el oficial, pero la comunicación se cortó. Pérdida de comunicaciones. En la guerra moderna, perder las comunicaciones significaba quedarse ciego y sordo. Una sensación de pánico se apoderó de la sala. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Con una ráfaga de aire helado, entró Elena Vargas. A diferencia de los oficiales, que vestían gruesas chamarras, ella solo llevaba una delgada chaqueta de campaña. Sin embargo, no mostraba ningún signo de tener frío. Recorrió lentamente con la mirada los rostros manchados de hollín de los oficiales, la basura de las raciones de combate esparcida por el suelo y la radio enmudecida. Parece un campamento de refugiados. Sus palabras hicieron que los oficiales desearan que la tierra se los tragara. Elena caminó hacia el mapa de operaciones. Un mapa en blanco. Sobre él, unas líneas de operación trazadas al azar. Chasqueó la lengua y tomó un puntero. Jefe de logística. Montes, que estaba acurrucado en una esquina, se sobresaltó y se levantó. Tropezó, con una pierna acalambrada. Presente. Mayor Ricardo Montes.
¿Cuál es la ubicación actual del convoy de municiones de reserva de la brigada? Señale las coordenadas en el mapa. Montes, sudando frío, se acercó al mapa. Acostumbrado a ver los iconos que aparecían automáticamente en la pantalla de un ordenador, el mapa de papel le pareció un laberinto. Las curvas de nivel parecían gusanos y los números de las coordenadas, un idioma extraterrestre. Actualmente se desplaza por la brecha de suministro número 2, y está aproximadamente por aquí. Señaló un punto en el mapa con el puntero. Era una carretera cerca del municipio de Urique. Elena sonrió con frialdad. ¿Ahí? Sí, mi general. ¿Alguna vez le enseñaron a leer un mapa? Elena le arrebató el puntero y golpeó las curvas de nivel en el punto que Montes había señalado. Esto es un precipicio. Un acantilado. ¿No ve el espaciado de las curvas de nivel? Según usted, ahora mismo 50 camiones de municiones se están lanzando al vacío. El rostro de Montes pasó de rojo a casi negro. Y también se equivocó al leer las coordenadas. Las que mencionó no corresponden a este lugar, sino a una zona de control civil 20 kilómetros al norte, ¿no es así? ¿Acaso pretende entregarle las municiones de nuestros soldados al enemigo? Fue una humillación total. Una ejecución pública y despiadada frente a todos sus subordinados. Montes no podía levantar la cabeza. Este es el nivel de su competencia. Elena dejó el puntero sobre la mesa. Sin máquinas, no pueden encontrar el camino. Sin subordinados, no pueden ni comer. No pueden soportar un poco de frío y se la pasan temblando. Y aún así, caminan con el pecho inflado. Los fulminó a todos con una mirada gélida. Si esto fuera una situación real, a estas alturas ya estarían todos muertos. Peor aún, por su culpa, miles de soldados habrían muerto sin siquiera saber por qué. Debería darles vergüenza. En ese momento, una sirena estridente sonó en el exterior. No era una alerta de ataque aéreo. Era la sirena de prueba del sistema de defensa de la base. Situación de emergencia. Infiltración de fuerzas especiales enemigas. Dijo Elena con indiferencia. Al entrar, ordené que se retiraran los guardias de la entrada principal y del polvorín. Y envié a un equipo de 10 hombres como fuerza de oposición. Ahora, salgan y defiéndanlo ustedes mismos. Tomen sus armas y corran. Los ojos de los oficiales se abrieron como platos. ¿Defender el cuartel general ellos mismos? Mi general, nosotros somos comandantes. Luchar directamente sin tropas es. El coronel Jiménez intentó protestar, pero se calló al ver la mirada de Elena. Si no tengo a mis hombres, lucho yo mismo. Eso es ser un soldado. Ser un comandante no es una excusa para esconderse detrás. Cuando estaba en las fuerzas especiales, si mis compañeros caían, yo era la primera en disparar y luchar. Sacó su pistola de la funda y la golpeó sobre la mesa. Si el enemigo atraviesa las defensas, den por terminada su carrera. Los oficiales, a regañadientes, tomaron sus armas personales y salieron. Bajo el frío de 28 grados bajo cero y el viento cortante, comenzó la patética marcha de las estrellas y las águilas. Mientras tanto, desde sus alojamientos, los suboficiales observaban la escena a través de las ventanas. Sentados en el suelo cálido, comiendo botanas, veían a los oficiales temblando de frío mientras montaban guardia. Sus sentimientos eran una extraña mezcla. Miren al mayor Montes. ¿Qué está haciendo? Lleva el fusil al revés. ¿Y el jefe de logística? Ni siquiera se ha abrochado bien el casco, le cuelga por un lado. Ver a los oficiales que siempre los habían tratado con desprecio y prepotencia, ahora más torpes que un recluta, era una comedia. Por un lado, me da una gran satisfacción. Pero por otro, me dan un poco de lástima. Si nosotros, de verdad no saben hacer nada, murmuró el sargento maestro de armas con una sonrisa amarga. En sus palabras se mezclaba la confirmación de su propio valor y una cierta compasión por sus incompetentes comandantes. 4 de la madrugada. La hora en que el ser humano es más vulnerable.
Los oficiales desplegados por todo el cuartel general habían llegado a su límite. Hacía tiempo que habían perdido la sensibilidad en manos y pies, y los mocos se les congelaban en la nariz, formando carámbanos. Ricardo Montes estaba acurrucado frente a un polvorín. Había dejado el fusil en el suelo por el peso, y el sueño le pesaba tanto en los párpados que sentía que eran de plomo. ¿Por qué? ¿Por qué yo, un egresado del heroico colegio militar, tengo que estar aquí haciendo esto? La autocompasión lo invadió. Para él, que solo había conocido una carrera de élite, este sufrimiento físico y esta humillación eran una experiencia completamente nueva. En ese momento, escuchó el sonido de pasos en la oscuridad. ¡Alto! ¡Santo y seña!, gritó Montes, recogiendo el fusil a toda prisa. Pero tenía las manos tan congeladas que ni siquiera podía meter el dedo en el gatillo. Ya estás muerto. De la oscuridad emergió Elena Vargas. En su mano, sostenía un marcador rojo. Se acercó a Montes, que estaba paralizado, y le dibujó una X en la frente. ¿Durmiendo mientras el enemigo llegaba hasta aquí? Si esto fuera real, ya te habrían volado la cabeza. Montes no pudo decir nada. No le quedaban ni fuerzas para excusarse. Elena sacó su radio y transmitió un mensaje general. Fin del ejercicio. Situación controlada. Todo el personal, reúnanse en el patio de honor. La noche infernal había terminado. Los oficiales, como un ejército derrotado, se arrastraron hacia el patio de honor. No había ni uno solo en buen estado. Mosqueando, cojeando, usando sus fusiles como bastones, el espectáculo era patético. Empezaba a amanecer. Bajo la tenue luz del alba, su aspecto era deplorable. En contraste, Elena Vargas, de pie en el podio, mantenía la misma compostura impecable de ayer. Detrás de ella, formados en perfecta alineación, estaban los suboficiales que habían permanecido en sus alojamientos. Uniformes limpios, posturas marciales. Un contraste abrumador con los oficiales que habían temblado de frío toda la noche. Elena tomó el micrófono. Anoche, el mando de la 7ª Brigada fue aniquilado. Su voz retumbó en el patio de honor. Un equipo de operaciones especiales enemigo tomó el cuartel general, hizo estallar el polvorín y todos los comandantes fueron abatidos o capturados. Esta es su calificación. Los oficiales bajaron la cabeza. Era una verdad irrefutable. Coronel Alejandro Jiménez. Presente. Coronel Jiménez. Esos suboficiales que ustedes desprecian son los que, día a día, realizan en silencio el trabajo por el que ustedes estuvieron sufriendo toda la noche. Instalan las comunicaciones, preparan la comida, encienden la calefacción, marcan las coordenadas. Sin ellos, ustedes no son más que espantapájaros con uniforme. ¿Lo admite? Lo admito, mi general. La voz de Jiménez era apenas un susurro. No lo oigo. ¿Lo admite? Lo admito. Lo sentí en carne propia. Gritó Jiménez a pleno pulmón. En sus ojos, brillaban lágrimas de humillación y arrepentimiento. Mayor Ricardo Montes. Elena lo señaló. Montes, con la X roja en la frente, avanzó tambaleándose. ¿Tiene algo que decir? Montes abrió la boca. Orgullo, injusticia, ira. Miles de emociones se cruzaron en su mente, pero al final, solo una palabra salió de sus labios. Nada. Fui un arrogante. Fue la primera rendición sincera que salía de su boca. Bien. Asintió Elena. Entonces, discúlpese. Sí. Con los suboficiales que están formados ahí. Con esos compañeros de armas a los que trataban como sirvientes, a los que despreciaban e ignoraban. Pidan perdón, con el debido respeto. Son las personas que protegen sus vidas. Un silencio denso cayó sobre el patio. ¿Oficiales pidiendo perdón en masa a los suboficiales? Algo nunca visto en la historia del ejército. Pero la mirada de Elena no permitía negociación alguna.
El coronel Jiménez fue el primero en moverse. Se acercó al sargento maestro de armas. E inclinó profundamente la cintura. Le pido una disculpa. Y le doy las gracias. Había olvidado que esta unidad funciona gracias a usted, mi sargento. El sargento maestro no sabía qué hacer, abrumado. No, mi coronel, levante la cabeza, por favor. Al ver a su coronel inclinarse, los demás oficiales, uno por uno, comenzaron a inclinarse ante los suboficiales. Por último, quedó Ricardo Montes. Con piernas temblorosas, se acercó al sargento primero de intendencia. El mismo al que siempre llamaba sargento Pérez y le mandaba a por café. Montes cerró los ojos con fuerza. Le pido una disculpa. Me equivoqué. Su voz era casi inaudible, pero fue una disculpa clara. El sargento lo miró en silencio y luego, lentamente, levantó la mano en un saludo militar. Fue la magnanimidad del vencedor. Con esto, se da por terminado el ejercicio. Concluyó Elena. Sin embargo, el mayor Ricardo Montes queda excluido. Montes levantó la cabeza, sobresaltado. A partir de hoy, queda relevado de su cargo como jefe de logística del cuartel general. Mañana se presenta a trabajar en el batallón del Cerro del Águila. ¿Mi general? ¿Cerro del Águila? El rostro de Montes se quedó sin color. El Cerro del Águila era conocido dentro de la brigada como el lugar más inhóspito y frío. El acceso en vehículo era tan difícil que los suministros debían ser transportados a pie por una escalinata de más de 4000 escalones. Y no piense que va a sentarse a mover papeles. Su puesto será oficial de apoyo logístico. El arroz, los frijoles, el combustible que usan los soldados los va a cargar usted mismo en su espalda. Sienta en carne propia el frío y el hambre con que sus soldados cumplen su deber. ¿Quiere decir que yo cargue cosas? Soy un mayor. ¿Cómo puede un oficial hacer trabajo de cargador? ¿Se niega? Entonces será procesado y dado de baja. Ahora mismo. Ante la fría y tajante advertencia de Elena, Montes guardó silencio. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. El infierno de tener que subir y bajar miles de escalones, cargando pesados bultos en un frío glacial, se dibujó vívidamente en su mente. El sol había salido por completo. El patio de honor nevado de la sierra brillaba bajo los rayos rojizos del amanecer. Después de una noche larga y fría, un amanecer completamente nuevo llegaba a la 7ª brigada. La arrogancia había desaparecido de los hombros de los oficiales, y en los rostros de los suboficiales se reflejaba un nuevo orgullo. Elena observó la escena en silencio y luego se dio la vuelta hacia el edificio de la comandancia. A sus espaldas, resonaba un grito de unión, esta vez, con su verdadero significado. Las réplicas del terremoto que había sacudido al Estado Mayor de la brigada fueron potentes. Bajo las órdenes de la general Elena Vargas, el ambiente en el cuartel cambió por completo. La estampa de oficiales pidiendo café a los soldados desapareció, y los jefes de sección ahora se dirigían con respeto a los suboficiales para coordinar el trabajo. Pero Elena todavía no estaba satisfecha. Si el cuartel general era la cabeza, los puestos de avanzada en la línea del frente eran las manos y los pies. Ahora que la cabeza estaba despejada, era hora de comprobar si las extremidades sufrían de gangrena. Preparen un vehículo. Vamos al batallón del Cerro del Águila. Su asistente la siguió a toda prisa. Mi general, la zona del Cerro del Águila es de difícil acceso por la nieve. Las labores de despeje de la carretera aún no. Abriremos camino nosotros. Necesito verlo con mis propios ojos. El vehículo de mando negro salió del cuartel, abriéndose paso a través de la ventisca. El camino de montaña en Chihuahua era traicionero. Las ruedas con cadenas patinaban y el vehículo se sacudía violentamente, pero en el asiento trasero, Elena no se inmutaba, concentrada en un mapa de operaciones. Una hora después, llegaron al puesto de mando del batallón del Cerro del Águila, a más de 2500 metros sobre el nivel del mar. El viento aquí era de otra dimensión. Cada ráfaga que soplaba hacía que la alambrada de la cerca perimetral emitiera un gemido agudo.
Elena abrió la puerta del centro de mando sin previo aviso. Un golpe de aire cálido y olor a sopa instantánea la recibió. Oye, jefe de operaciones, tráeme un poco más de salsa. No hay nada como una sopa Maruchan en un día de nieve. Era el comandante del batallón, el teniente coronel Osorio. Tenía las botas desatadas y los pies sobre un calentador mientras sorbía ruidosamente su sopa. El personal de guardia lo miraba de reojo, incómodo, pero al comandante no le importaba en lo más mínimo. Elena se paró detrás de él. Cuando su sombra se proyectó sobre él, Osorio giró la cabeza. Con restos de fideos en la comisura de los labios, se le cayeron los palillos. ¡Ay! Osorio intentó levantarse torpemente y volcó el vaso de sopa. El caldo caliente se derramó sobre sus pantalones, pero la mirada gélida de la general frente a él era mucho más aterradora. Mi general. A sus órdenes. No teníamos aviso de su. Si hubiera avisado, en lugar de este olor a sopa habría encontrado ambientador, ¿no es cierto? Elena tocó con la punta de su bota el charco de sopa en el suelo. Los soldados están afuera en una operación de despeje de nieve a 30 grados bajo cero, y su comandante tiene una fiesta de Maruchan junto a la calefacción. ¡Qué vida tan cómoda! No, mi general. Solo era para calmar el hambre un momento. Teniente coronel Osorio, la voz de Elena se volvió grave. ¿Hizo usted el rondín de vigilancia de las horas vulnerables esta madrugada? Sí, por supuesto, mi general. Yo mismo verifiqué todos los sectores. Osorio mintió descaradamente. En realidad, le había ordenado a su asistente que firmara por él en los puestos de control mientras él dormía. Elena, sin decir palabra, señaló la pantalla de una cámara de seguridad en la pared. Ahí, el puesto de vigilancia número 3. La nieve llega hasta las rodillas. Si usted hubiera pasado por ahí de madrugada, debería haber huellas, ¿no? Pero mire la pantalla. No hay ni una sola pisada. ¿Acaso usa un método de teletransportación? El rostro de Osorio se tornó pálido como el papel. Mayor Ricardo Montes. Llamó Elena al oficial que estaba detrás de ella. Montes avanzó, tenso. Presente. Mayor Ricardo Montes. Usted está pendiente de una sanción, ¿verdad? Así es, mi general. Creo que tendrá que compartir el puesto con el teniente coronel Osorio. Él queda relevado de su cargo a partir de hoy y será sometido a un consejo disciplinario. Osorio se desplomó, sin fuerzas en las piernas. ¿Y usted, Mayor Montes? Elena lo miró. Estuve pensando en enviarlo de vuelta a las fuerzas especiales, pero me pareció que sería un insulto para ellos. Usted se queda aquí. Sí, mi general, ¿qué quiere decir con? A partir de hoy, servirá como oficial de apoyo logístico del batallón del Cerro del Águila. No el jefe de logística que mueve papeles en una oficina, sino el oficial de apoyo que transporta suministros en el terreno. Los ojos de Montes se abrieron de par en par. ¿Oficial de apoyo logístico? Era un oficial de nombre, pero en la práctica, era un puesto que ayudaba al sargento de abastecimiento a organizar el almacén y transportar materiales. Aquí hay más de 4000 escalones, ¿no? He oído que el monorriel se descompone a menudo. Le vendrá bien para bajar de peso. El alimento para los soldados, el combustible para la calefacción lo cargará usted mismo en su espalda. Esa será su forma de redimirse ante la 7ª Brigada. El mundo se le vino encima a Montes. En el frente, a 30 grados bajo cero, cargando bultos por miles de escalones. Preferiría ir al calabozo. Si se niega, será procesado y dado de baja. Ahora mismo. Ante la fría y tajante advertencia de Elena, Montes bajó la cabeza. No tenía opción. Al día siguiente, comenzó el infierno para Ricardo Montes. La escalinata del Cerro del Águila era famosa por su pendiente. En algunos tramos, la inclinación era de casi 70 grados. Los soldados la llamaban la romperrodillas.
Montes se quitó sus insignias de mayor y se puso unos guantes de trabajo y un viejo uniforme térmico sin distintivos. En su espalda, llevaba 2 bidones de combustible de 20 litros cada uno, sujetos a un armazón de carga. 40 kilos en total. Un peso que normalmente ni se habría atrevido a levantar. Uf, maldita sea. ¿Esto es en serio? Apenas había subido 10 escalones y sentía que el corazón le iba a estallar. El aire que entraba a sus pulmones era tan frío que sentía que se le congelaban por dentro con cada bocanada. Oiga, señor. Si se queda ahí parado, la gente de atrás no puede subir. Hágase a un lado. Le gritó alguien con tono brusco desde atrás. Era un sargento segundo de apenas 20 años. Como subcomandante del puesto, no lo llamó mi mayor. Eran órdenes de la general. Montes ha sido despojado de su autoridad como oficial, trátelo como un miembro más del personal de trabajo. Oye, sargento. Sigo siendo un mayor. ¿Qué son esas formas de hablar? Protestó Montes, jadeando. Pero el sargento soltó una risita. ¿Quiere que lo traten como mayor? Entonces compórtese como uno. Los soldados ya subieron con sacos de arroz, llegaron a la cima y están de bajada, ¿y usted está aquí estorbando? No había nada que pudiera rebatir. A su lado, un soldado raso pasó como una ardilla, cargando un saco de arroz. Su cara estaba cubierta de sudor y mocos, pero su mirada estaba viva. Montes sintió que le ardía la cara de vergüenza. Apretó los dientes y volvió a mover los pies. 1 escalón, 2 escalones. Las piernas le temblaban y los hombros le dolían como si fueran a romperse. Cuando era jefe de logística, ¿cómo autorizaba los suministros? De repente, recordó sus errores pasados. Suministro de crampones para operaciones de invierno, aún quedan del año pasado, rechace la nueva compra. ¿Guantes térmicos? No hay presupuesto, dígales que esperen. Los mismos crampones baratos cuya compra había rechazado para ahorrar presupuesto estaban ahora en las suelas de sus botas. Estaban oxidados y las puntas, desgastadas, resbalaban constantemente en los escalones congelados. ¡Ah! Montes resbaló y se golpeó la rodilla. ¡Ay! Un grito de dolor se le escapó. Era un dolor que le llegaba hasta el hueso. Pero nadie se acercó a ayudarlo. Levántese. Aún queda mucho camino. El sargento primero de intendencia lo miraba con frialdad desde arriba. Era el mismo sargento al que él solía mandar a por café desde su oficina. Mi sargento, ayúdeme, por favor. Ya no puedo más, suplicó Montes. El sargento suspiró y solo hizo el amago de levantar el armazón de carga de Montes. ¿Se acuerda, mi mayor? El año pasado, cuando le solicité un suministro adicional de combustible para la calefacción de los puestos de avanzada, ¿qué me dijo usted? Diles que ahorren un poco de combustible. Se quejan de frío porque les falta disciplina. Ante las palabras del sargento, Montes no pudo decir nada. Ese bidón de combustible que lleva ahora en su espalda, por la falta de uno como ese, los soldados pasan la noche temblando de frío con varias capas de ropa interior. ¿Empieza a sentir ahora lo que pesa? A Montes se le llenaron los ojos de lágrimas. No era por el frío. Era por la vergüenza. En ese momento, comprendió dolorosamente que cada cifra que él había recortado con un bolígrafo en su oficina se traducía en el sufrimiento de los soldados en el terreno. Se levantó de nuevo. La rodilla le dolía como si estuviera rota, pero apretó los dientes y siguió caminando. Esa noche, Montes yacía en un catre en un rincón de un puesto de vigilancia, quejándose. Le dolía todo el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. La cena fue arroz helado y una sopa de verduras aguada y fría. Antes, habría tirado la bandeja al suelo. Ahora, daría cualquier cosa por algo más. General Elena Vargas. Esto es lo que querías, pensó mientras se masajeaba los pies hinchados. Comprendió por qué no lo había enviado a las fuerzas especiales. Un arrepentimiento espiritual más profundo que el simple castigo físico. Hacerle revolcarse en el terreno junto a los soldados,
enfrentándolo a su propia incompetencia. Era un método cruel, pero sin duda, el más efectivo. Una semana después. Una oscuridad como la brea. Una densa niebla se había asentado sobre la región del Cerro del Águila. La visibilidad era de menos de 5 metros, las peores condiciones meteorológicas posibles. Montes seguía cargando suministros en una operación de abastecimiento nocturno. Hoy, transportaba focos de repuesto para reemplazar los reflectores averiados. Fue entonces cuando sucedió. Un agudo estallido rasgó la niebla. Montes se tiró instintivamente al suelo. Allá. Individuo sospechoso al frente. El grito desesperado del jefe del puesto de vigilancia fue seguido por el sonido de la alarma. Emergencia, emergencia. Todos a sus puestos de combate. No era un simulacro. Era una situación real. Un equipo de infiltración enemigo, aprovechando la niebla, había sido descubierto intentando cortar la cerca perimetral. Rat-tat-tat-tat. Una ametralladora desde una posición amiga abrió fuego. El enemigo respondió. Las balas rebotaban en las rocas, produciendo chispas. ¡Arg! El sargento que estaba justo al lado de Montes cayó al suelo, agarrándose el hombro. Una bala de francotirador. Sargento. ¿Estás bien? Montes se acercó a él, aterrorizado. La sangre brotaba del hombro del joven. Mi mayor munición. El sargento, a pesar del dolor, señaló hacia la retaguardia con el dedo. La ametralladora se estaba quedando sin munición. La ruta de reabastecimiento estaba bloqueada por el fuego de supresión enemigo. Montes temblaba de miedo. Quería huir. Él no era un soldado de combate, solo un cargador sancionado. Si se quedaba tirado en el suelo, nadie le diría nada. Pero entonces, las palabras del sargento primero resonaron en sus oídos. ¿Empieza a sentir ahora lo que pesa? Y vio la mirada del sargento herido. El mismo que lo había tratado con desprecio, ahora confiaba en él, pidiéndole munición. Maldita sea, maldita sea. Montes soltó un improperio y se levantó. Arrojó la caja de focos que llevaba en su espalda y agarró 2 cajas de munición de repuesto que estaban a un lado. 20 kilos cada una. Cúbranme. Voy yo. Gritó Montes. Fue casi un alarido. Se echó a correr, con una caja de munición en cada mano. Fiu, fiu. Las balas le silbaban cerca de los oídos. Estuvo a punto de caerse, pero la idea de que si se detenía moriría lo impulsó a correr como un loco. ¿Quién es ese? ¿No es el mayor Montes? Fuego de cobertura. Disparen. El fuego de apoyo llovió desde las posiciones amigas. Montes, sintiendo que se le salía el corazón por la boca, se lanzó hacia el nido de ametralladora. Plaf. Cayó de bruces en el barro y entregó las cajas de munición. Uf, aquí munición. El artillero lo miró con asombro. Un hombre gordo, cubierto de sudor y barro. Pero en ese momento, era el compañero de armas más fiable del mundo. Gracias. Clac. Rat-tat-tat-tat. La ametralladora volvió a rugir. Ante la abrumadora potencia de fuego, el enemigo vaciló y comenzó a retirarse. En ese momento, una voz serena se escuchó por la radio. Atención, Vector 11 en punto, preparen lanzamiento de granadas. Apoyo con bengala. Era Elena Vargas. De alguna manera, había llegado al puesto de mando del batallón y estaba dirigiendo la operación. FUM. Una bengala estalló en el cielo, iluminando la noche como si fuera de día. La posición de los enemigos en retirada quedó expuesta. Abran fuego. La situación terminó con esa orden. Equipo de infiltración enemigo, neutralizado. Bajas amigas, 0. Una vez controlada la situación, Elena subió al lugar de los hechos. Llevaba casco y chaleco de combate, la imagen perfecta de una comandante. Los soldados la recibieron con vítores.
Elena revisó al sargento herido y luego se acercó a Montes, que estaba acurrucado en un rincón. Estaba cubierto de barro, respirando con dificultad. Tenía las manos despellejadas y sangrando, y el uniforme hecho jirones. Elena lo miró desde arriba. «¿No huiste?» Montes levantó la cabeza con dificultad. «Me temblaban tanto las piernas que no pude correr», respondió, medio en broma, medio en serio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. «¿Entiendes ahora lo importante que es el trabajo de abastecimiento?» «Lo entiendo perfectamente, mi general. Una caja de munición pesa más que mi propia vida». Elena le tendió la mano. «Levántate. Salvaste el nido de ametralladora. Por hoy, has cumplido». Montes, aturdido, tomó su mano. La mano de la general, llena de callos, era áspera pero cálida. La mirada de los soldados y suboficiales que lo rodeaban había cambiado. Ya no lo veían como un cerdo incompetente o un oficial corrupto. Lo veían como un compañero que había cruzado con ellos la línea de fuego. Esa mirada de reconocimiento fue para Montes más valiosa que cualquier medalla. «Cuando regresemos, reconsideraremos tu puesto de jefe de logística. Pero con una condición», dijo Elena, sacudiéndole el polvo. «A partir de ahora, todos los planes de abastecimiento se autorizarán después de una inspección en el terreno. Si te pillo moviendo papeles sin salir de la oficina, te juro que esta vez sí te envío a las fuerzas especiales». «Sí, mi general. Lo tendré presente. Inspección en el terreno. Siempre inspección en el terreno», respondió Montes, cuadrándose con energía. En su voz, la arrogancia de antaño había sido reemplazada por una sólida determinación. El aire del amanecer en el Cerro del Águila seguía siendo frío, pero la línea de defensa de la 7ª Brigada ardía más que nunca. Allí, había verdaderos soldados. Desde la general hasta el soldado raso, y un mayor redimido. Era un momento de unión absoluta. El invierno en la Sierra Tarahumara fue largo y duro. Pero ningún invierno es eterno. La nieve acumulada en los valles del Cerro del Águila se derritió, convirtiéndose en arroyos, y en los árboles desnudos junto a la cerca perimetral comenzaron a brotar nuevos y verdes retoños. Llegó la primavera. El paisaje en el cuartel general de la 7ª Brigada de Infantería había cambiado por completo desde el invierno pasado. «Mi mayor, ya recibimos las botas térmicas de nueva generación del almacén central. Por favor, verifique las cantidades». El sargento de intendencia entró sudando. Antes, el asiento del jefe de logística habría estado ocupado por alguien viendo la televisión o revisando el mercado de valores. Ahora, estaba vacío. «Ah, sargento Pérez, qué bueno que llegas. Un momento, estoy en el almacén». La voz provenía del interior. Un hombre con ropa de trabajo y guantes, cubierto de polvo, salió caminando. Era el mayor Ricardo Montes. Su barriga había desaparecido notablemente, y su rostro, antes pálido y brillante, estaba ahora bronceado y saludable por el sol de primavera. «Ya las conté yo mismo, 250 pares, exacto. La clasificación por tallas también es perfecta. Buen trabajo». Montes le entregó al sargento una bebida fría. «No, por favor, mi mayor. ¿Usted mismo hizo el trabajo de descarga? Tengo que ganarme el sueldo. Además, el otro día vi que los del 3er regimiento tenían las botas muy gastadas. Asignemos este nuevo lote prioritariamente a ellos. Iré personalmente para asegurarme de que las tallas sean correctas y probárselas». El sargento sonrió, fingiendo sorpresa. «Mi mayor, a este paso nos va a dejar sin trabajo a los de intendencia. Como conoce tan bien el terreno, ya no podemos holgazanear». «Ja, no digas tonterías. Tú sabes mejor que nadie que sin ustedes, la brigada se paraliza. Venga, vamos. El almuerzo corre por mi cuenta. ¿Qué te parece un buen caldo de res?» Los dos hombres salieron de la oficina, caminando hombro con hombro como hermanos. Los oficiales subalternos que pasaban por el pasillo saludaban a Montes con respeto.
No era el saludo obligatorio al rango, sino una muestra de genuino respeto hacia un verdadero soldado. A las 2 de la tarde, en el patio de honor de la brigada, se celebraba una ceremonia de condecoraciones y relevo de mando, presidida por la general Elena Vargas. Bajo el podio, todas las tropas estaban formadas en perfecta alineación. Sus miradas estaban vivas. La desconfianza hacia sus comandantes había desaparecido, reemplazada por un orgullo que decía, nuestra general es de verdad. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. A continuación, se procederá a la entrega de condecoraciones. Mayor Ricardo Montes, del Estado Mayor de Logística. Montes corrió hacia el frente del podio. Movimientos marciales, paso firme. La imagen del mayor gordo que jadeaba y gritaba el invierno pasado había desaparecido por completo. Elena Vargas le entregó la condecoración. ¡Felicidades! Esta medalla te la has ganado con el sudor de tu frente, no con un bolígrafo. Gracias, mi general. Todo es gracias a sus enseñanzas. Los ojos de Montes se humedecieron. Elena, al prenderle la medalla en el pecho, le susurró en voz baja. Te ves mucho mejor que cuando cargabas combustible en el Cerro del Águila. No vuelvas a engordar. Sí, mi general. Lo tendré presente. Ambos se sonrieron. Era la fuerte camaradería que solo pueden compartir quienes han cruzado juntos la línea de fuego. A continuación, el ambiente cambió. Se procederá a la lectura de la resolución de la sanción disciplinaria. A un lado del podio, un hombre fue escoltado por la policía militar. Una figura patética, con las insignias arrancadas de su uniforme. Era el excomandante del batallón del Cerro del Águila, el teniente coronel Osorio. Tras su relevo por el fracaso de la operación, negligencia en el servicio e informes falsos, el Consejo Disciplinario le había impuesto una sanción grave. Elena tomó el micrófono y se dirigió a las tropas. Un soldado vive de su honor. Pero no hay honor para aquel que trafica con la sangre y el sudor de sus subordinados para su propio beneficio. Su voz, incluso en medio de la brisa primaveral, era fría como la escarcha. El excomandante de batallón, Osorio, abandonó sus deberes fundamentales como comandante, ignoró el sufrimiento de sus soldados y se dedicó a sus propios intereses. Por lo tanto, el Consejo Disciplinario ha ordenado su baja deshonrosa. Ya no es un soldado. Será expulsado de este cuartel inmediatamente. Osorio no podía levantar la cabeza. Ser expulsado por la policía militar frente a sus antiguos soldados era una humillación, una muerte social peor que una sentencia de muerte. Los oficiales que observaban la escena sintieron un escalofrío. La máxima de Elena, si no sabes hacer tu trabajo, aprendes, pero si abandonas a tus subordinados, estás acabado, se les grabó a fuego en los huesos. Al atardecer, terminada la ceremonia, Elena estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando el cuartel de la 7ª Brigada. Bajo los cerezos en flor, soldados y oficiales jugaban juntos al fútbol. En sus rostros, sin insignias, riendo y bromeando, se sentía una verdadera paz. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta y entró Ricardo Montes. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café. Mi general, ¿tiene un momento? Le traje un café. Elena sonrió. Un café hecho por ti. Espero no tener que tirarlo al suelo como la última vez. No, ¿cómo creí? Esta vez lo preparé con la proporción dorada. El sargento Pérez me dio clases particulares. Montes sonrió con picardía y dejó las tazas sobre el escritorio. Elena se sentó en el sofá y tomó un sorbo. Era dulce y cálido. Está bueno. Me alegro. Montes se quedó de pie, en posición de firmes, y tras dudar un momento, habló. Mi general, tengo algo que decirle. Habla. Al principio, la odié. Me preguntaba por qué se ensañaba conmigo, que había hecho tan mal. Me sentía ofendido. Incluso pensé que solo estaba presumiendo por ser de las fuerzas especiales. Elena escuchaba en silencio. Pero en el Cerro del Águila, en esos días tan fríos,
cuando vi a los soldados con las manos agrietadas por no tener ni un calentador, temblando de frío por la falta de combustible y cuando, bajo el fuego enemigo, vi a un subordinado que, a pesar de todo, confiaba en un tipo como yo y me pedía munición, entonces lo entendí. La mirada de Montes brillaba con sinceridad. Comprendí que este uniforme que llevo, estas insignias en mis hombros, no son para presumir. Aunque sea tarde, gracias por hacerme una mejor persona. Jamás lo olvidaré. Montes se inclinó profundamente en un saludo. Era más que el respeto a un superior, era la gratitud hacia una mentora de vida. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Yo también te estoy agradecida. Ante sus palabras, Montes levantó la cabeza. La verdad es que yo también tenía miedo. Me preocupaba estar siendo demasiado dura, que ustedes nunca llegaran a aceptarme. Pero al ver tu transformación, tuve la confirmación que necesitaba. Que todo soldado lleva una llama ardiente en su corazón. Elena señaló a los soldados fuera. Míralos. ¿No son admirables? Somos personas que protegemos a la nación a cambio de su juventud. Por eso, debemos ser más pesados. No porque el rango pese, sino porque la responsabilidad pesa. ¿Entendido? Sí, mi general. Lo tendré presente. Vete ya. El sargento Pérez te estaba buscando. Dice que autorices el presupuesto para la comida de celebración. Ah. Estos muchachos siempre quieren vaciar mi cartera. Entendido. Unión. Montes saludó enérgicamente y salió. Sola en su despacho, Elena jugueteaba con la taza de café ya fría. En un rincón de su escritorio, una foto enmarcada de sus días en las fuerzas especiales, con sus antiguos compañeros, llamó su atención. Ella misma, joven, cubierta de barro, sonriendo ampliamente. ¿Me están viendo? Lo estoy haciendo bien. Para que se sientan orgullosos, les dijo en silencio a sus compañeros en la foto. Afuera, la oscuridad comenzaba a caer. Pero la 7ª brigada no estaba a oscuras. Más brillante que las luces de los postes que iluminaban el cuartel era la mirada de los soldados que, desde sus puestos, cumplían silenciosamente con su deber. Elena se puso la chaqueta del uniforme y la gorra. En el espejo, se reflejó la general de brigada del ejército mexicano, Elena Vargas. Su mirada era más clara y firme que nunca. Apagó